Buenos días, jóvenes. Hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020 y esta es la segunda clase. Vamos a ver el tema de, vamos a hacer un repaso de lo que son los actos del habla. Recuerden que en la primera clase se vieron los actos del habla. Los actos del habla se comentó que son expresiones de la persona. Es la, También dice que es la unidad mínima de la expresión. Por ejemplo, al decir hola, es un acto del habla. Buenos días, ¿cómo está? Un diálogo es un acto del habla, una conversación, un discurso es un acto del habla. Pero también vimos la clase pasada que hay actos del habla directos y actos del habla indirectos. Los directos son acciones lingüísticas intencionadas explícitas. Por ejemplo, cierre la ventana, por favor. ¿Podrías comprarme una entrada para el cine? Si se fijan, está clara la intención, la acción, lo que se pide, está muy clara. En cambio, en los indirectos, son acciones lingüísticas que indirectamente indican la intención o el objeto comunicativo. Por ejemplo, si yo digo, estoy en un salón, por ejemplo, y digo, ¿no le parece que hace demasiado frío para mantener esa ventana abierta? ¿Qué estoy dando a entender? No le estoy diciendo directamente a la persona, cierra la puerta, pero la otra persona así lo va a entender. Le estoy dando a entender a la otra persona que cierre la puerta, pero no se lo estoy diciendo directamente como una orden. En el otro ejemplo, si una persona, amigo o amiga, dice, no tengo dinero para ir al cine y con las ganas que tengo de ver esa película, ¿qué intención está comunicando? Pues la otra persona, el amigo, tal vez le preste, porque casi se lo está pidiendo. No directamente, no le está diciendo préstame dinero, pero le está dando a entender que si ella tuviera dinero, iría a ver a esa película. Entonces tenemos aquí otros ejemplos. Hace frío y queremos pedir que la profesora cierre la puerta. Dice, hace frío hoy. Es un acto del habla indirecto. Y el siguiente dice, profesora, ¿podría cerrar la puerta, por favor? Ya es un acto del habla directo. Otro caso, estamos en un restaurante y deseo pedir la cuenta. Si yo digo, señorita, necesito la cuenta, por favor, ¿será un acto del habla directo o indirecto? Directo, porque claramente le estoy diciendo lo que quiero a la señorita.
En cambio, el siguiente dice, mesera, ya terminé de comer. ¿Qué acto del habla tenemos? Indirecto, porque sin decirle claramente lo que quiero, con el comentario, mesera, ya terminé de comer, le estoy dando a entender que me traiga la cuenta. El caso 3. Estamos en una biblioteca y queremos pedir silencio al vecino. Lo hacemos directamente. Por favor, ¿podrías leer en silencio? Y el modo indirecto es, ¿sabes leer en silencio, cierto? ¿Se fijan? Cómo ahí se ve claramente cuáles son los actos del habla directos e indirectos. Pero también tenemos tipos de actos del habla de acuerdo con el objetivo específico que se pretende alcanzar. Los actos de habla se clasifican en asertivos, que afirman, describen, definen, informan y hacen creer. Directivos. Bueno, vamos a ver un ejemplo del asertivo. Afirmar, hoy hace mucho calor. Es una afirmación. Describir, ese gato es negro. Definición, bueno, cualquier definición del diccionario. Informar, mañana no hay clase. Creer, creo que me va a dar gripa. Son ejemplos de actos del habla asertivos. Directivos, incluye lo que es invitar, ordenar, preguntar. Una invitación es un acto directivo. Te invito al cine. Te invito a mi boda. Ordenar. Haz la tarea. Termina de comer. Preguntar. ¿Qué hora es? Son ejemplos de actos del habla directivos. Compromisorios. La persona se compromete a hacer algo o dejar de hacer algo. Prometer, te prometo que te voy a traer el dinero que te dije. Te prometo que voy a sacar un 10 en el primer parcial. Te lo juro. Te garantizo que la computadora que te vendí está en buenas condiciones. Apostar. Apuesto que el domingo va a ganar el América a las Chivas. Expresivos son actos donde se expresan emociones. Por ejemplo, saludar es un acto expresivo. Felicitar está expresando una emoción. El quejarse, me duele la cabeza. Estoy cansado. Es un acto expresivo. Agradecer es un acto expresivo. Te agradezco que me hayas acompañado. Dar condolencias. Son actos expresivos. Tienen mucho que ver con las emociones. Declarativos. Aquí lo hace alguna persona. Un acto declarativo muchas veces lo hace alguna persona con autoridad. Por ejemplo, un sacerdote cuando bautiza a un niño, un juez que nombra, por ejemplo, cuando se casa una pareja, los nombro marido y mujer. Declaro
inaugurado este evento. Son ejemplos de actos declarativos. Bueno, esto en lo anterior era complemento del tema 1. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con el tema 2, que se llama el argumento en el discurso. Aquí nos habla de macroactos. Dice, los macroactos del habla se relacionan con los textos argumentativos. Pedir algo, si hablamos para que el profesor nos suba la nota, explicar algo si hemos vuelto muy tarde a la casa. Buscar convencer a alguien para que haga o deje de hacer algo. En un sentido bastante amplio podemos decir que normalmente los textos argumentativos desempeñan un macroacto del habla persuasivo. Vamos a ver lo que es el argumento en el discurso. ¿A qué se le llama discurso? Tenemos dos definiciones. Un discurso es un enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita u oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. También tenemos otra definición. Exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. Entonces, en el primero, dice enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita u oral un pensamiento. Ese es un discurso. Un razonamiento que nosotros hacemos incluye un conjunto de enunciados. ¿Qué es un enunciado? Pues una oración. Una oración. Entonces, un discurso va a llevar varios enunciados u varias oraciones, ya sea de forma oral o escrita, donde se va a expresar algún razonamiento, algún sentimiento, algún deseo. Un sentimiento puede ser, por ejemplo, me siento muy cansado porque trabajé mucho. En la empresa hubo muchos clientes y salí muy tarde. Ahí estoy expresando un sentimiento. ¿Ok? Entonces, la exposición oral es un discurso. Ustedes hemos visto a personas, políticos, maestros, en una ceremonia, que el que inaugura, que es una persona con autoridad, pues antes de inaugurar algún evento, pues pronuncia un discurso, tratando de conmover a la gente, tratando de motivarla. Por ejemplo, cuando sale una generación, termina una generación, el Cebetis, pues invitan a una persona para que él inaugure o clausure. Entonces esa persona al inicio pues pronuncia un discurso dirigido a los estudiantes para motivarlos a que sigan estudiando, a que le echen ganas, que no se eh, cansen, que sigan adelante. Tenemos tipos de discursos. El discurso narrativo, que la palabra lo dice, se utiliza para narrar algún suceso, cuento, película o paseo. Tenemos el discurso informativo, en donde los medios de comunicación utilizan mucho este discurso. El periódico,
que da las noticias sobre el COVID, por ejemplo, cómo va el COVID en, en la actualidad. Un discurso expositivo, que es el que utilizamos los docentes, estudiantes, ejecutivos. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un discurso expositivo, argumentativo. Son las razones o pruebas para sustentar algo. Ese es un discurso argumentativo. Por ejemplo, si ya terminando el primer parcial, alguien reprobó 2 materias y el papá o la mamá le pregunta al hijo, ¿por qué reprobaste estas materias? El hijo tiene que decir, tiene que dar razones, explicar, razones convince para poder convencer a la mamá o al papá, pues de que no le dé una tunda, unas nalgadas. Entonces, tiene que argumentar, tiene que dar razones válidas para convencer al papá o la mamá y pues se le baje el coraje. Es un discurso argumentativo. Por ejemplo, en un juzgado ante el juez, eh, hay un juicio, están, están los abogados, uno quiere defender a la persona y el otro lo está acusando, quiere ganar el pleito para que lo encierren sobre lo que se le está acusando a la persona. Entonces ahí tienen que tener razones, tienen que tener argumentos, pruebas para convencer al juez. Esos son los argumentos, razones. Las razones o pruebas pues, pueden ser, por ejemplo, una razón o una prueba puede ser el ADN, es una prueba. Por ejemplo, cuando hay una violación, muchas veces el semen, toman muestras del semen de la víctima y la analizan y con eso descubren si la persona fue el violador o no. Entonces son pruebas, son razones, son... hay otros muchos ejemplos. Publicitario es otro tipo de discurso. Es el discurso que utiliza para convencer y vender productos. Los que escuchamos en la radio, en el periódico, en la televisión, constantemente, en revistas. Bueno, eso ya lo vimos ya. No la,